Episodio número 1. Cuando tenía 6 meses de edad, estábamos en un poblado, en un pequeño hotel, y yo caí desde un primer piso hasta el suelo, un gran golpe. Todos acudieron deprisa. Yo me levanté y me sacudí. Sacudí mi cabeza varias veces y no lloré. Así supieron que no me herí. Y Houdini dijo que era todo un Buster. Hablando de la caída, Buster en inglés significa muchacho. Como decir muchacho intrépido o algo así. Jamás fue usado como nombre. Mi padre opinó que era un buen nombre para mí. Que no se escuchaba mal. Buster Keaton. Ahora lo califican de genio. Críticos intelectuales lo consideran como suyo. Pero él jamás se consideró así. Nadie puede ser un genio, dijo él, con zapatos grandes y sombrero plano. Keaton no recibió una educación formal. Era un artista intuitivo, siempre en casa ideando sus trucos mecánicos. Pero entendía perfectamente el poder del cinematógrafo. La pantalla grande fue su elemento, y en ella él desplegó un sentido deslumbrante. Pero sus raíces estaban en el vodevil. Se mofaba de la idea de hacer todo él mismo. Él siempre reconoció a su equipo, pero las ideas eran suyas. En esta casa, en Pequea, Kansas, en 1895, Joseph Keaton Jr. hizo su primera presentación. Yo nací entre artistas de carpa, durante una función de paso en Kansas. Mi madre reanudó su actuación cuando yo tenía 2 semanas, y se llamaba la compañía de espectáculos y medicina Keaton Houdini. Este es Harry Houdini, el rey del escape. Su padre descubrió a Buster uniéndose al espectáculo a los 9 meses, gateando por el escenario desde el bastidor. Para cuando cumplí 4 años, yo era miembro regular del acto, luciendo zapatos grandes, ropas holgadas, un bisoñé de calvo y una barba de irlandés. Mi padre era un comediante, bailarín y mago excéntrico. No era exactamente un acróbata, pero casi. Mi madre tocaba instrumentos musicales y bailaba con él, y cuando yo ingresé en el acto, él concibió la idea de tratar de mostrar al público cómo educar correctamente a sus hijos. Y cada vez que hacía algo que no le agradaba, me golpeaba en la nuca lanzándome un objeto del escenario. Yo crecí siendo golpeado. Charles Lamont, un niño acróbata, conoció a Keaton. Al final del acto, por lo regular sujetaban a Buster lanzándolo hacia el espacio de la orquesta, entre los tambores, la batería y los violines, lo cual provocaba un sonido estridente al caer, y el público aplaudía. Fue allí donde surgió la acusación de niño maltratado, la cual se presentó contra su padre. Nada menos cierto. Buster me dijo muchas veces cuánto lo disfrutaba, cuánto adoraba el acto y el trato rudo.
No hay ninguna película de Keaton siendo niño, pero en sus comedias utilizó sus experiencias de entonces y las de su padre. Claro que lastimaban a Buster, porque como sabrán, él era de carne y hueso, no un trozo de madera, y no usaba protección. Pero lo cierto es que aprendió a protegerse para evitar daños serios a su persona. Él es mi hijo y le fracturaré el cuello como yo quiera. Y para él era un juego, supongo. Yo había aprendido a temprana edad que debía ser la clase de cómico que no podía reír ante nada de lo que hacía. Y también aprendí que entre más serio tomara todo, y de lo serio que viera la vida en general, más risas despertaba. Los padres de Buster violaban la ley del trabajo al menor. Su madre lo educó lo mejor que pudo. Difícilmente asistió a la escuela. Podría tener solo 5 años, pero ya era vital para el acto. Los 3 Keaton fueron acusados por la sociedad Gary, ideada para evitar la explotación de infantes. Muchas personas, o demasiadas personas, pensaron que era un enano y la sociedad Gary tuvo que investigar. Y uno de sus representantes se presentó en el teatro y observó a este chico vestido y maquillado, igual a su padre, y no logró detectarlo. Por lo que recurrió a uno de los asistentes y dijo, ¿qué edad tiene el sujeto? Y el asistente, que estaba enterado, señalando a la madre de Buster, le respondió, no lo sé, porque no le pregunta a su esposa. Al crecer Buster, Joe ya no podía arrojarlo. Y aquí Keaton readaptó el acto con Al St. John. Louis Dresser, del mismo oficio, recuerda una rutina bastante peligrosa. Él se sentaba a la mesa dando la espalda a su padre, haciendo girar una pelota atada a una soga, mientras Joe intentaba afeitarse con una navaja. La pelota se aproximaba cada vez más y de repente... ¡bam! El acto era muy rudo y en realidad era divertido, solo que se lastimaban casi siempre. Porque para cuando yo lo conocí, su padre ya era aficionado a la bebida y su pulso fallaba bastante. Cuando pateó sobre mi cabeza, falló el cálculo y su rodilla me alcanzó aquí, en la nuca. Y yo me entumecí y desmayé, cayendo de espaldas, y él no lo vio, no se dio cuenta de lo que pasaba. Y mi cabeza golpeó contra el suelo. Estuve inconsciente 18 horas. Con 2 hijos más, Harry y Louis, los 3 Keaton se convirtieron en los 5 Keaton. Buster era entonces el apoyo principal de la familia. No trabajábamos en el verano. Nuestra casa de verano estaba en Muskin, en Michigan. Allí había toda una colonia de actores. Allí conoció a muchos de sus futuros colaboradores. En 1917 regresó su padre, un alcohólico confirmado. Finalmente Keaton estaba en el espectáculo. Y ya era un veterano del teatro a los 21 años. En Nueva York, una húmeda tarde de marzo de 1917, Keaton conoció a otro cómico de vodevil. Roscoe Arbuckle ya trabajaba en el negocio del cine. Se había iniciado como policía de Keystone con el productor de comedias Mack Sennett. Lo calificaban como segundo de Chaplin en popularidad mundial. El productor Joseph Schenck lo había retirado de Sennett con un salario enorme y su propia compañía. Con total control de creación, Arbuckle dirigía sus propias películas. Él invitó a Keaton a los estudios Talmadge de la calle 48 y cambió su vida. La primera vez que caminé frente a una cámara, llegué a comprar un cubo de melaza. En esta, su primera escena, Keaton, por instinto, utilizó accesorios como material de comedia. Sí, solo tuvo que dejarme libre en el escenario. Yo tenía material en 2 segundos, porque eso había hecho toda mi vida. Arbuckle y Keaton congeniaron de inmediato. Una sencilla escena con la melaza se convirtió en una secuencia clásica.
Cuando volví a colocarme el sombrero, créeme, había volcado la melaza. Él se inclinó, dijo buenos días y el sombrero no se movía. Luego derramé la melaza en el piso y mi zapato se pegó a ella. Lo primero que hice en el estudio fue desear desbaratar esa cámara en pedazos. Tenía que saber cómo llegó esa cinta a la sala de cortes, qué le habían hecho y cómo lograban que concordaran y cómo finalmente formaban toda la película. Acababa de ver a Arbuckle hacerlo y solo eso me bastó. Arbuckle le enseñó a Keaton una de las pocas cosas que no había experimentado, cómo recibir un saco de harina. Les dije, ¿cómo voy a evitar el respingar? Él dijo, no mires hacia mí y cuando diga gira, allí estará. Así fue, y lo hiciste. Él colocó mi cabeza donde estaban mis pies. En el escenario contiguo, la gran actriz dramática Norma Talmadge lo consideró muy difícil para trabajar. Insistió que la unidad de comedia se mudara. Joe Skanks, recientemente casado con ella, rápidamente los movilizó más arriba hacia los estudios Bargrove en el Bronx. Ahora Keaton era el segundo en sucesión de Arbuckle, con Al St. John. También representó muchos papeles sin crédito, solo revelados por un detenido examen de la película. Solo trabajé con Arbuckle en 3 películas cuando me convertí en su director asistente. Yo era el sujeto sentado junto a la cámara y cuidaba las escenas en donde él actuaba y terminé prácticamente codirigiendo con él. La compañía Arbuckle partió hacia California a fines de 1917 en búsqueda de mejores perspectivas. No lo sabía en ese momento, pero me convertí en el único escritor de trucos de Arbuckle. Después de 12 películas, la guerra interrumpió su carrera, pero Keaton dedicó mucho de su tiempo en Francia a divertir a las tropas. De regreso en California, echando de menos a su familia, se inclinaba hacia las de otros. Oh, Buster, él fue el hombre especial que vino a cenar. Mi cuñado lo trajo a casa para cenar una noche y se quedó durante 3 años. Y pronto Buster se convirtió en uno de la familia. Mi madre le tenía mucho afecto, era como un hijo. Cuando nos mudábamos, tomábamos mucho en cuenta a Buster. Creo que el total de sus pertenencias era un cepillo de dientes, el cual cargaba en su bolsillo. Pero era una dulzura, un amor. Un miembro importante de su familia era Roscoe Arbuckle. Hasta el final de su vida, Keaton mencionaba que él era su mejor influencia y su mejor amigo. Trabajando con Arbuckle, era difícil aún para Keaton conservar el rostro impasible. En 1919, Schenck canceló el acto. Arbuckle se fue y Schenck compró a Keaton su propio estudio. De hecho, me compró el antiguo estudio de Chaplin y lo nombró el estudio Keaton. Lo único que hizo fue decir, tú debes producir 8 películas de 2 rollos por año. Las distribuiremos para una nueva empresa llamada Metro.
El estrellato representaba para Keaton $1,000 por semana y 25% de las ganancias. Pero primero, Schenck lo prestó a la Metro para esa película cómica de largometraje, El Cabeza Hueca, planeada para Douglas Fairbanks. Metro se dirigió a Fairbanks para conseguir el estelar, pues él actuaba en una película de su propia compañía. Fairbanks dijo saber a quién conseguir. Alguien dijo quién. Él contestó Keaton. Y añadió, olviden que Keaton solo se ha presentado con ropa holgada y grandes zapatos toda su vida. Indicó que me vistieran y actuara el papel de Bertie, el cordero para ustedes, y lo hice. Ser coestrella de William H. Crane fue lo más cercano a estar en Broadway. Keaton era ahora un actor. Esta comedia, estilo Wall Street, no era el estilo de Keaton en absoluto, pero los críticos notaron una cualidad poco usual. Gran parte la actuó con tranquilidad, lo cual lo diferenció. Variety comentó, su trabajo silencioso en esta película es una revelación. De nuevo en su estudio, Keaton se aventuró en su primera comedia solo, El Gran Anuncio. Contrató a Eddie Klein como codirector. Klein era un veterano del Senado. Actuó en muchas de sus películas. De inmediato hubo un nuevo enfoque, un modo distinto de ver las cosas. Su rostro impávido se convirtió en su principal característica. La caja de seguridad se abre a las 9. Recibí el sobrenombre de rostro congelado, cacerola negra, agujero en la rosquilla. Tuve hermosos sobrenombres. Martine Borket, actriz principal en El Gran Anuncio, descubrió que el rostro impávido no era permanente. Estábamos a mitad de una toma y él pensaba en algo gracioso y luego reía, arruinando la toma. Y teníamos que repetirla de nuevo. Pero él se reía de todo fácilmente y le era muy difícil ser sobrio. A pesar de lo complejo de los escenarios y la brillantez de las tretas, Keaton no quedó satisfecho con El Gran Anuncio. La vio una vez y rechazó la película. Su primera exhibición debía ser más fuerte. Cerró el estudio. Acudió de vacaciones a Lone Pine, donde Arbuckle estaba filmando. Y para ayudarlo, actuó el pequeño papel de un piel roja. De regreso en Hollywood, Arbuckle visitó a Keaton y a su nuevo actor, Joe Roberts, y sirvió como símbolo de buena suerte en la primera exhibición de Keaton. One Week fue inspirada por un documental que Keaton había visto. Este corto educacional mostró que un matrimonio joven podría comprar un lote y en solo 7 días construir una casa portátil desde la entrega a la conclusión. Mi tío me daba una casa portátil y mi tía me cedía el lote para armarla como obsequio de bodas. Instrucciones. Compañía de casas portátiles. Solo que mi antiguo rival para desposar a la novia cambiaba los números en las cajas. Y cuando armaba la casa era de lo más extraño que se haya visto.
Y después, para colmo, la había armado en un lote equivocado. Siempre deseé que el público me adivinara. Luego lo sorprendía. Y después los volvía a sorprender. One Week fue aclamada como la sensación del año en comedia. Rápidamente, el público captó que la comedia de Keaton les brindaba más valores de producción que cualquier otra. Sin embargo, los efectos más sobresalientes de Keaton eran los más sencillos. De pronto, Buster decidía quitarse la vida. Por sencillo que esto parezca, se requería de mucha habilidad. El camarógrafo filmaba a Keaton con medio cuadro expuesto. Luego regresaba a la cinta y exponía la otra mitad. Para entrar a tiempo, Keaton bailaba con música al ritmo de un metrónomo. Con 3 tomas de Keaton a la vez, el problema se multiplicaba. Cuando Keaton solicitaba aún más, el camarógrafo decía que no era posible, pero lo hacía. El mismo tramo de la película expuesto 9 veces. Keaton y sus colaboradores no utilizaban guiones, ideaban las bromas en el momento. Cuando algo nos agradaba, pensábamos que era un buen inicio y luego planteábamos el final. Y cuando lo teníamos, lo redondeábamos. Jamás pensamos en lo que iba en medio. Siempre creímos que lo que iba en medio surgía solo. Es tan repentino. ¿Dónde está la sortija? Yo los declaro marido y mujer. Keaton había pensado en el matrimonio alguna vez, pero estaba demasiado ocupado con la producción. Luego, algo sucedió en la casa eléctrica. El pie de Keaton quedó atrapado en esta escalera y se fracturó el tobillo. La producción se detuvo. Mientras convalecía, se propuso casarse con Natalie Talmadge, una de las famosas hermanas Talmadge. Norma y Constance eran estrellas, Natalie no. La boda se efectuó en la casa de Long Island de Joe Schenck y Norma Talmadge. Sé que él la amaba mucho y creo que ella también lo amaba en un principio, pero creo que Peg Talmadge, la madre de las 3 chicas, deseaba casarle y librarse de ella. Y ya que Joe Schenck realizaba las películas de Constance y Norma Talmadge y también las de Buster, lo mantendría en familia casarse con Natalie. Pero a la vez,
Él era un cómico mediocre, en su opinión, y no tan importante en el negocio o lo que ellos hubieran deseado para ella como esposo. De inmediato, Keaton tenía a toda la familia viviendo con ellos, la mayoría criticando. Con las hermanas representadas como hermanos, presentó su opinión de la vida hogareña. En mayo de 1921, Keaton interpretó a un hombre falsamente acusado. 4 meses después, su amigo íntimo fue acusado de homicidio con fotografías alteradas y acusaciones falsas saturando los diarios. Una chica había muerto después de una fiesta. Su fotografía apareció en los periódicos durante días y semanas y fue noticia de primera plana. W.R. Hearst dijo a George Shane frente a mí, dijo que era difícil de creer, pero se vendieron por el juicio de Arbuckle más ejemplares que por el hundimiento del Lusitania. Después de este tercer juicio, el jurado exoneró a Arbuckle con una disculpa muy enternecedora, pero la industria lo borró de la pantalla. Sin duda fue inculpado, y él no era más culpable que yo. Arbuckle era un hombre acabado. Cuando el tercer juicio de Arbuckle estaba por terminar, esta era la película que Keaton se encontraba realizando. Buster Keaton fue el último de los grandes comediantes en hacer películas de largometraje. Y cuando tomó esa decisión, lo hizo con una precaución comprensible. Para realizar el cambio de 2 a 6 rollos, Keaton recordó Intolerancia, la obra épica de D.W. Griffith, que a través de los siglos intercalaba 4 historias. Él narró su cuento en 3, la era de piedra, romana y moderna. Las historias de pretendientes rivales podrían ser divididas entre 3 rollos dobles. La idea de Keaton resultaba muy ambiciosa. Estaba saturada de gracejadas en rollos dobles. Pero fue la última de esas películas. Keaton estaba decidido a convencer a su público de este nacimiento de su deporte favorito.
El juego de béisbol del que se sentía muy orgulloso. Esa escena provocó una situación muy retorcida y comentada, porque la roca que le fue lanzada era muy irregular, por lo que no resultó como Buster lo hubiera deseado en la primera toma, ni en la segunda. Al fin decidió filmar parte por parte y así prosiguió. Insistió, pero a la toma 52 resultó como se deseaba y resolvió todos los problemas. El bat tenía que golpearla con precisión para que luego golpeara al villano con exactitud, o la broma fallaba y jamás simulaba una broma. Otra regla que Keaton había aprendido. El público debía interesarse por el personaje. Debíamos captar su simpatía para reforzar cualquier historia. Pero de algo que yo me aseguraba, era de no solicitarla. Si el público quería compadecerme, dependía de ellos. No lo solicitaba en mi actuación. Ninguna película tuvo más calidad, aun cuando estos escenarios no eran tan costosos como parecen. Algunos ya estaban en pie ese mismo año para una exhibición en Hollywood. El director artístico de Keaton, Fred Gabori, los transformó en la Roma antigua. Ya tenía la confianza de realizar una película de largometraje. Era además una aventura familiar, pues Natalie interpretó el papel femenino. Su padre, Joe, participó con su famosa rutina de vodevil. Y aún el bebé de los Keaton apareció en el prólogo. Keaton interpretó a William McKay de Nueva York, que hereda una propiedad en el lejano sur y se dispone para el largo viaje. En sus cortometrajes, Keaton había utilizado muchas bromas excéntricas. Perdimos todo eso cuando empezamos con largos metrajes. Debimos evitar las bromas imposibles o de dibujos animados. Debían ser aceptados o la historia se desplomaría. El tren era una reproducción del cohete Stevenson, construido en el estudio Keaton, cuidando bien todo detalle. Pero no eran tan minuciosos respecto a tender vías. Es más, si algo estaba desnivelado, lo ignoraban. Las tendían sobre árboles caídos, sobre rocas. Así que me divertí bastante tratando de viajar en esa vía. Ahora el viaje es más tranquilo. Llevar al bebé a las locaciones no era del agrado de Natalie, pero se dio cuando ella obtuvo el personaje principal. Desde el principio, sin embargo, tuvo dudas sobre su personaje. Y hacia el final de esa película también estaba embarazada de su segundo hijo, Bobby. Y entiendo que antes de terminar sus escenas la estaban tomando atrás de arbustos y esas cosas, ya que su cintura se estaba ensanchando. Una locación al norte de California era la favorita de Keaton, Truckee, y el río Truckee interpretó un papel clave en el clímax de la película. El codirector Jack Plyston colocó sus cámaras en los rápidos. Fue aquí donde ocurrió el accidente.
Sus camarógrafos no podían cortar sin que él lo indicara, sin importar qué sucediera, porque algo mejor podría resultar de la falla a como se había planeado. Él estaba en el río y lo sostenían con un cable para que viajara a la misma velocidad a que iba la cámara, y en la película puede verse cuando se zafó el cable. Al ampliar el cuadro, la aventura de Keaton parecía más realista. Y todo está en la película, porque por ningún motivo les era permitido cortar. De haberse ahogado, habría una copia de su deceso. Ellos seguían filmando y él seguía en los rápidos, sobre rocas, y estaba medio ahogado por tanta espuma. Finalmente logró llegar a la orilla y aferrarse a la rama de un árbol. Estaba exhausto. Y aún le esperaba una acrobacia más difícil. Hacia abajo, el bosque y las rocas daban una dimensión extra de peligro a una acrobacia, la cual podía ser la más arriesgada que Keaton había intentado. Debía rescatar a Natalie antes de que cayera por las cataratas. Esta acrobacia fue realizada en una catarata especialmente construida en las montañas. Siempre ha sido difícil. De hecho, todo el escenario fue construido sobre una piscina en el estudio de Keaton. Estas fotografías, que jamás fueron publicadas, muestran que el valle distante era una miniatura enorme con árboles diminutos. Pero no había truco en la acrobacia. Keaton requería de todo su valor y habilidad, como lo podemos ver al ampliar el cuadro. Y se usó un maniquí en lugar de Natalie. Keaton tragó tanta agua que necesitó de atención médica. Y bien pudo haber utilizado un doble. Hasta donde sé, Keaton jamás utilizó un doble. He oído a varios decir que lo doblaron, pero yo jamás lo presencié. No. Y no lo creo, conociendo tanto a Buster y realizando mi trabajo tan bien como lo hago. No creo que lo hubieran hecho como él querría. Él sabía lo que quería. Su caída era muy diferente. Él no solo resbalaba y caía, sino que realizaba muchas cosas antes de caer. Y no se puede doblar a un sujeto así haciendo esas cosas. Keaton se lanzaba a acrobacias mucho más peligrosas de las que realizaba en un escenario. Era un atleta de primera línea. Aún corriendo era impresionante. Para Keaton, la comedia significaba acción física. Y no solo hacía sus propias acrobacias, doblaba a otros actores. En Sherlock Jr. cambió personajes y dobló al actor que interpretaba al policía en La caída peligrosa. Yo le pregunté, ¿jamás te lastimaste durante esas acrobacias? Él dijo, sí, todo el tiempo. Indicó, ¿ves esto aquí en mi cabeza? Eso lo obtuve durante 7 Chances. ¿Y ves esto en mi pierna mientras levantaba su pantalón? ¿Ves esta cicatriz aquí? Esa la obtuve en Sherlock Jr. Eso dijo, y ves esta de aquí abriéndose la camisa. Esa la obtuve en Battling Butler. En realidad había algo de cada película en su cuerpo.
En un argumento se requería de un salto de un edificio a otro. Encima del túnel de la calle 13 en Los Ángeles, se construyó un escenario para dar una impresión falsa de altura. Con la calle abajo, aparentaba como si estuviéramos a una altura de 12 o 14 pisos. Yo me aproveché de una tabla próxima y traté de impulsarme al otro lado. Pero no lo logré. Keaton golpeó en el muro antes de caer en la red y resultó malherido. Eddie Klein y el personal sugirieron cambiar la secuencia para adaptar la toma y él con gusto accedió. Lo más viable era colocar un toldo en la ventana para amortiguar mi caída y, meciéndome desde allí, caer al suelo. Pero terminó como la mejor secuencia cómica de la película. Un amigo de Keaton, William Collier, se preocupaba tanto por los riesgos que actuaba como supervisor en escenas peligrosas. Yo trabajé con Keaton en muchas de sus acrobacias, incluyendo algunas que ideó, que eran muy peligrosas. Y él confiaba en que yo viera que nadie se distrajera en el escenario, ¿entiende? Siempre había varios comediantes como espectadores y él confiaba en que calmara todo para iniciar y evitar alguna desgracia. Nadie pudo prever el percance en Sherlock Jr. Otro accidente bastante serio que sufrió fue con la torre de agua. El tren lo dejó sin apoyo y él jaló la torre de agua hasta la vía. Pero él no captó toda la fuerza que tenía esa agua y lo lanzó hacia la vía del tren, golpeándose en la nuca. Sufrió una jaqueca terrible. Creo que suspendieron la filmación por unos días y después regresó a trabajar y se olvidó del asunto hasta 12 o 13 años después. Él acudió a realizarse una revisión médica, rayos X y todo eso, y el doctor dijo, ¿cuándo se fracturó el cuello? Él dijo nunca, pero el doctor insistió en que estaba fracturado. Por lo que después de meditar dijo, oh sí, es posible. ¿Sabe? Fue cuando me desplomé y golpeé contra la vía del tren y el doctor respondió que era muy posible, sí. En Sherlock Jr., Buster interpreta a un detective. Aquí persigue a su sospechoso. La película lo enfrentó a un dilema. Estaba saturada de bromas complicadas y él debía idear una historia para justificarlas. Yo adapté varias de esas bromas. Muchas de ellas las conocían del teatro. Analicé todas en conjunto y me dije, no puedo anexarlas y presentarlas como historia original. Porque hay ilusiones y algunas bromas de payaso, otras de Houdini, otras de Chin Lin Fu. Deben surgir en un sueño. Para lograr lo que pretendíamos, se requería de un proyeccionista en un cuarto de proyección. Una vez dormido, uno se visualiza como uno de los personajes principales en la película que está proyectando. Y salir de ese cuarto de proyección e ir directo hacia la pantalla y convertirse en parte de ella. Ahora les narraré toda una historia. Creo que el motivo de realizar esa historia fue porque yo tenía uno de los mejores camarógrafos de la industria, Belgian Leslie. Originalmente estaba con Sennett. La labor de Leslie era muy sencilla. Para empezar, la película en la pantalla aquí es parte de un escenario de teatro iluminado para aparentar película. Igual a esto, el sencillo corte doble. Es más complicado cuando las escenas cambian a exteriores. Ahora Leslie debía filmar la pantalla y el teatro por separado en el mismo pedazo de cinta. Para adaptar bien las escenas, debía recurrir a instrumentos de medición. La película fue un éxito, recaudó casi $500,000,
pero los críticos la calificaron como poco original e ingenua. Eso explica el que Keaton y su equipo contrataran a guionistas cuando decidieron elegir una idea para su siguiente comedia. Cuando se presentó fue por casualidad, una extraña casualidad. En 1919, unos supuestos bolcheviques fueron detenidos y deportados a Rusia en un barco llamado Puffer. En 1924, el barco iba a ser desmantelado cuando Fred Gaboury lo vio en San Francisco. Entonces, Keaton lo alquiló por $25,000 a la naviera. Él y su equipo idearon una historia centrada en el transatlántico. Agentes extranjeros dejaron el barco desierto a la deriva, pero... ¿está desierto? Dos personas de alcurnia están indefensas a bordo, ambas convencidas de que no están solas. Al fin nos vemos. Ninguno había entrado jamás a una cocina. Ella no sabía cómo preparar un té. Y él menos. Es más, no podía haber personas más inútiles. Pero allí estaban y era necesario sobrevivir. Arroz, café. Inútil o no, Buster debía aprender a bucear para evitar que se hundiera el barco. Keaton insistió en hacer eso personalmente, aun cuando el buceo en esos días era muy peligroso. También las cámaras descendieron en una caja especial sumergida en el lago Tahoe, donde el agua era muy cristalina. Peligro. Uno de los peores problemas en el lago Tahoe fue que el agua estaba tan fría que solo se podía permanecer 30 minutos a la vez. No era posible más. El frío ocasionó que el cristal de la caja de la cámara se empañara. Debía colocarse mucha protección alrededor del camarógrafo. Se necesitaron de 4 semanas para terminar la secuencia. Navegando rumbo a los mares del sur, el barco es atacado por caníbales.
los caníbales logran abordar el barco, la pareja se lanza a mar abierto. Keaton y su equipo iniciaron el navegante sin una idea, la finalizaron con un triunfo. Esta fue la comedia de más éxito de Keaton. Lo colocó junto con Chaplin y Harold Lloyd como uno de los 3 mejores comediantes. Pero su mejor actuación estaba por realizarse.